¿Tienen acceso a mi pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Doctor. Bien. Prácticamente vamos a completar la revisión de los músculos que hay en la región cervical. Pero el grupo de músculos que vamos a revisar hoy día son los músculos de la misma región cervical, pero que también tienen ubicación en la región ínfero-posterior del tórax. Por eso es que en conjunto reciben la denominación de los músculos de la región de la nuca y posterior del tórax. ¿Y por qué en conjunto? Porque tienen inserciones en la región cervical, inclusive occipital, hasta la región inferior de la columna vertebral, la región sacra. Esa es la razón por la cual se agrupan así estos músculos que vamos a hacer la revisión. Y ahí tienen, jóvenes. Para podernos ubicar, definitivamente hay músculos superficiales y hay músculos en situación opuesta, los más profundos o más pegados a la región posterior de la columna vertebral. Y si decimos región posterior de la columna vertebral, ¿qué estructura es la más pronunciada de la columna vertebral en la región posterior, Camila? Camila. Las vértebras, doctor. ¿Qué superficie de la vértebra, pues, hija? La apófisis espinosa. Vale, apófisis espinosas. Entonces, ahí tienen un detalle anatómico en el cual van a insertarse gran grupo de músculos. Entonces, esos son los que tienen ubicación profunda. Ahora, ¿cuáles son los músculos? Vamos a ir de superficial a profundo. Por lo más pegado a la piel de la región posterior hacia la columna vertebral. El más identificable de toditos y el que ocupa gran espacio en la región cérvico-dorsal posterior es el trapecio, y por debajo de este, inferiormente, no que esté cubierto por el trapecio, es el dorsal ancho. Digamos, esto está ubicado en un primer plano. Vamos profundizando. ¿Y qué músculos encontramos en el segundo plano? Romboides mayor y romboides menor. Algunos lo describen como un solo romboides. Y en el mismo plano que estos romboides está el angular del omóplato. En un tercer plano está el serrato menor póstero superior, el serrato menor póstero inferior. Y en este tercer plano también se describe la presencia de esta estructura anatómica que se llama aponeurosis lumbar. Y a continuación de estos músculos, estos definitivamente ubicados en la región posterior cervical o músculos de la nuca, son el esplenio, el complexo mayor, complexo menor, transverso, recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor, oblicuo mayor y menor de la cabeza, superior, inferior. Todos son músculos pequeños que están en relación con las primeras vértebras cervicales y la región posterior de la estructura ósea de la cabeza. Y prácticamente pegados o en relación íntima con la estructura ósea de la columna vertebral, donde destacan esta superficie anatómica entre las apófisis espinosa de las vértebras y la tuberosidad costal, hay una estructura anatómica que se llaman los canales vertebrales y ahí van a estar ubicados ¿quiénes? La masa común, que es una masa de tejido aponeurótico, el músculo iliocostal o sacrolumbar, el dorsal largo, que es diferente que dorsal ancho, el espinoso del dorso, largo del dorso, tiene dos denominaciones en la literatura,
el transverso espinoso, los intertransversos. El nombre acá dice la ubicación de estos músculos pequeños, intertransverso del cuello, de la región del dorso y de la región lumbar. Y luego están los interespinosos y espinosos y finalmente, jóvenes, músculos en la región coxígea. Hay tres músculos que son los isquiocoxígeo, sacrocoxígeo posterior y anterior. Estos son músculos pequeños, así pequeños, en longitud y en volumen en comparación con estos primeros. Entonces vamos a dedicarle más tiempito en la descripción a estos primeros. Y aquí tienen un panorama general, jóvenes, de la región posterior cervical y superior de la región dorsal. Lo más notorio son las apófisis espinosas. Esto ya es parte de la configuración del músculo trapecio. Y por delante o profundamente a esta estructura muscular ya se ven los músculos propios de la región de la nuca. El esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, la oblicua inferior mayor, el oblicuo superior de la cabeza, el recto posterior de la cabeza. Todos esos músculos lo vamos a revisar en la mañana de hoy. Primer músculo, jóvenes. El más superficial, el que ocupa gran espacio en la región cérvico-torácica posterior. Es este músculo, jóvenes, que lo voy a trazar así. ¿Ven el puntero, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Lo estoy haciendo lentamente, jóvenes. ¿Listo, chicos? Y al otro lado es igual. Y en la otra superficie, obviamente, no se está viendo la otra mitad del trapecio. Porque para poder establecer las relaciones anatómicas que tiene este músculo. Entonces, ya saben ustedes que cuando se revisa este músculo, los músculos en general, se habla de inserción de inicio o inserciones de inicio igual en las inserciones de término. Luego, la forma que tiene el músculo, si todas las fibras tienen la misma dirección o disposición. Luego, en lo posible, lo que es irrigación y inervación, relaciones anatómicas y qué función o funciones cumple este músculo. Entonces, vean ustedes que las fibras de este músculo son diferentes. Unas que descienden oblicuamente de superior a inferior, otras que son prácticamente transversales y otras que tienen disposición diferentes a las superiores. Son ascendentes y oblicuas. Y ustedes ven como que se pierde aquí en la estructura media de la región cérvico-dorsal. Entonces, por la forma que tiene, y al otro lado se sobreentiende que hay otro músculo de las mismas características, pero todo en conjunto se llama trapecio. Le llaman trapecio así, jóvenes, porque se asemeja, dicen, a la superficie de una mesa. Otros en la descripción dicen, si uno tracciona aquí, a esta zona, y tratase de despegar o llevárselo más posteriormente a este músculo, se formase como una especie de capuchón. Entonces lo comparan como si fuesen las mangas de un fraile. Entonces, pero esas son explicaciones históricas, tradicionales. Lo más aceptado es que tiene la forma de un tablero de una mesa, trapecio. Más superficial. ¿Qué inserciones tiene este músculo, jóvenes? Tiene inserciones superiores, inserciones mediales e inserciones inferiores. ¿Pero de qué estructura o de qué estructuras? Primero,
en la protuberancia occipital externa y luego en la línea nucal superior y específicamente en el tercio interno de esta línea nucal superior, y esa es inserción ósea. Y después lo característico que existe en esta superficie en relación a la columna vertebral y el tejido blando es que existe una estructura ligamentaria, y específicamente acá está el ligamento cervical posterior, esto blanco que ustedes están viendo aquí. Y lo particular que tiene esta estructura ligamentaria es que a nivel de C7 hasta D3 aproximadamente, adopta una configuración especial, como simulando un trapecio pequeñito a este nivel, a la manera de rombo, pero acá no hay músculo, jóvenes, hay tejido aponeurótico. Y si estas son las longitudinales, esto es más ensanchado y además tiene más brillo, como una superficie nacarada a este nivel. Un ratito, por favor. Entonces, esta es otra zona de inserción. Y luego, nuevamente, esa aponeurosis se adelgaza y llega hasta qué nivel, jóvenes, más o menos hasta las apófisis espinosas de D11 y la estructura ligamentaria que es compartida con esto que ya recibe la denominación de la aponeurosis lumbar. Entonces, esto que les acabo de comentar son superficies de inserción medial para estos diferentes fascículos que les he comentado del trapecio. Entonces acá estará el fascículo superior o clavicular, el fascículo medial y el fascículo inferior. ¿Listo, jóvenes? Si esta es la inserción de inicio, necesariamente tenemos que describir las inserciones de término. ¿Entendible hasta acá, chicos? ¿Camila? Sí, doctor. Vale. Entonces, las inserciones de término son diferentes para el fascículo superior, medio e inferior. Entonces, a este nivel, predominantemente, estoy volviendo a las inserciones de inicio. Aquí, la inserción de inicio para el fascículo superior. A este nivel de la aponeurosis, así de la manera de rombo, es para los fascículos mediales. Y después el resto de la configuración de esta estructura aponeurótica que llega hasta D11, apófisis espinosa, son las superficies de inicio para el fascículo inferior del trapecio. Ahora, ¿a dónde llega? Este fascículo superior, que sus fibras son de mediales a laterales y de superior a inferior, jóvenes, este fascículo superior llega a la superficie clavicular, a la región superior de la clavícula. Y vean ustedes que la clavícula está por delante de esto, o sea que estas fibras como que se dirigen hacia adelante. Las fibras transversales o mediales y de la clavícula, jóvenes, es el tercio externo de la clavícula. Los fascículos mediales, ¿a dónde llegan? Al borde posterior del acromion y en parte a la espina del omóplato, específicamente a su labio superior. Acá está la espina del omóplato, jóvenes. Entonces, esas son las inserciones del fascículo medial. Mientras que los fascículos inferiores que tienen sus fibras en dirección oblicua de inferior
a superior, ¿a dónde terminan, jóvenes? Lo particular, lo diferente de la inserción de término de este fascículo inferior es que presenta en esta superficie de inserción un tejido laxo, como si fuese una bolsa grasa de este nivel, y a través de esta superficie hace contacto con la parte más interna y menos elevada, por supuesto, de la espina de la escápula. ¿Listo? Ahora, cada uno de estos, y se dice de que esta superficie que les acabo de comentar, que tiene una forma de disposición más o menos triangular, ¿qué hace? Facilita el trabajo de este fascículo inferior en el músculo. Ahora, cada uno de estos fascículos, jóvenes, acá ustedes lo están viendo así, las fibras propiamente dichas, pero tienen su recubierta de láminas aponeuróticas, la superior, la media y la inferior. Inclusive, estas fibras aponeuróticas o láminas aponeuróticas en cuanto al fascículo superior, después se prolongan hacia adelante, porque acuérdense de que entre el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior de este músculo en su fascículo superior forman un triángulo supraclavicular. Entonces ahí ya va a estar presente, jóvenes, la fascia cervical superficial. Entonces cada uno de estos recubierta de su fascia aponeurótica. Y esta fascia aponeurótica inclusive tiene relación con la formación de esta aponeurosis lumbar que más adelante lo vamos a describir. ¿Listo? Ahora, en cuanto a sus relaciones anatómicas, a ver, si preguntase yo, Camila, y si no responde Camila, pues alguien que voluntariamente quiera responder, ¿qué relaciones anatómicas posteriores o superficiales tiene este músculo? De que se va a encontrar cubierto por piel, doctor. De que vale. Antes que piel, está bien. Antes que piel, la fascia que les acabo de comentar, estas láminas aponeuróticas. O más superficial a esto, tejido celular subcutáneo y después la recubierta de piel o recubierta cutánea. ¿Cierto? Ahora, y en su cara anterior o profunda, ¿qué relaciones anatómicas tiene? A ver, tú misma, Camila, o alguien que te apoye. Lo que están viendo acá, chicos, obviamente que todavía no identifican a los músculos. ¿Sí? Acá está el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula. Luego, romboides menor, romboides mayor, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Todos estos músculos, jóvenes, están cubiertos. Unos, por supuesto, con los fascículos superiores, otros con los fascículos mediales y con los fascículos inferiores. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos? Entonces, ahora ustedes vayan ubicándose. Miren bien en detalle la ubicación de estos últimos músculos que les he comentado y con los cuales guarda relación en su cara profunda el trapecio, que también vamos a describir esto más adelante. Entonces ahí tienen las inserciones mediales, laterales de estos tres fascículos constitutivos del trapecio. En cuanto a la irrigación, son a expensas de arterias intercostales posteriores, de la occipital posterior,
Luego también la inervación por fascículos de los nervios intercostales. ¿Para qué tenemos este músculo, jóvenes? La acción de este músculo, jóvenes, va a depender cuál estructura de inserción se considere como punto fijo. Por ejemplo, si el punto fijo en cuanto al fascículo superior es en la protuberancia occipital externa y en los dos tercios, en el tercio interno de la línea nucal, ¿qué va a hacer, jóvenes? Va a elevar el hombro hacia arriba. Y también el ángulo de la escápula, el ángulo inferior, lo va a separar de la línea media, haciéndole como una especie de báscula. Y si el trabajo o el punto fijo estuviesen centradas a este nivel de la aponeurosis y obviamente relacionadas con las fibras transversales de este músculo, ¿qué creen ustedes que va a ser respecto al hombro y al omóplato? Voluntarios. Doctor, ¿se va a encargar de elevar el muñón del hombro? ¿Quién habla? Camila Castro. No tanto de elevar, hija, porque si hacen esto, si el punto fijo es acá, entonces, ¿qué va a hacer? Va a desplazar el hombro hacia atrás y aproximar el borde espinal, obviamente hacia las epífisis, perdón, apófisis espinales de las vértebras. O sea, como se dice, lo lleva más medialmente a la escápula. Y las inferiores, si el punto fijo está acá, ¿qué hace? Este sí desciende marcadamente la cintura escapular. Ahora, cuando los brazos están levantados, lo que hace predominantemente este músculo es contribuir al movimiento de trepación. El ejercicio, por ejemplo, que se hace en las barras. Pero en general, la función en conjunto de este músculo, en conjunto, jóvenes, es aproximar o mantener en posición de firmes y en posición anatómica la cintura escapular. Obviamente cuando el trabajo simultáneo de estos tres fascículos y mantener como punto fijo estas inserciones de inicio. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sigamos entonces. El siguiente músculo del plano superficial. Ya lo están viendo acá ustedes. El dorsal ancho. Y vean ustedes, estas son las inserciones de inicio posteriores. Prácticamente, miren chicos, el trapecio y el dorsal ancho cubren toda la superficie del tórax. O sea, son los músculos más superficiales. ¿Ven el trapecio acá, jóvenes? Sí, doctor. Chicos, ¿ven el trapecio o no? Camila. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, doctor. ¿De qué lado? Izquierdo. Vale. Entonces, el siguiente músculo, jóvenes, es el dorsal ancho, también llamado el músculo latísimo de la región torácica. ¿Qué ubicación tiene? Póstero inferior del tronco. Por la forma que tiene, de forma triangular, pero siempre de base póstero inferior. Y después sus fibras
se dirigen hacia arriba y como que se reuniesen estas fibras para después abordar su inserción de término. Entonces, ¿qué inserciones tiene este músculo? Obviamente que acá está oculto esta porción inicial del dorsal ancho por la parte más inferior del trapecio. Entonces las inserciones que tiene a este nivel es en las apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras dorsales. Ese es su fascículo superior y en parte el medio. Luego tiene inserciones en las apófisis espinosas también de las 5 lumbares. Inserción de inicio también en la aponeurosis lumbar, esta estructura blanca a la manera de romboides. En parte también sus más inferiores es en la cresta del sacro. Y después sus fibras, obviamente en diferente dirección, y esta diferente proyección que tienen sus fibras le permite establecerse en la descripción de un fascículo superior, medio e inferior. Y este fascículo inferior tiene inserciones en los 5 o 6 últimas costillas, fundamentalmente en su cara externa. Entonces, la disposición de las fibras, estas van a ser prácticamente horizontales, algo de verticales y esta definitivamente oblicuas el fascículo inferior. Acá no se ve la inserción de términos jóvenes. Pero lo particular de la inserción de término para este músculo es que van a tener un comportamiento especial en relación a qué músculo, al redondo mayor, a este músculo, y que también lo están viendo acá. Entonces esas fibras terminales que tiene, pero ya a la manera de tendón de este músculo, contornean el borde inferior, parte de la cara posterior y anterior de este romboides menor. Y producto de esa configuración, el tendón adopta una forma cuadrilátera, que lo voy a mostrar en otro esquema porque aquí no es factible poner en evidencia esto que les estoy comentando. Pero aprovechemos acá para ya hablar. O sea, queda pendiente la inserción de término. Y esa inserción de término ya les voy adelantando es a nivel de la corredera bicipital, en el fondo mismo de esta corredera. Ahora, ¿qué relaciones anatómicas tiene? Superficialmente, Camila. Marina, superficialmente, ¿qué relaciones anatómicas tiene? Como menciona mi compañera, con el tejido subcutáneo y también estaría con el músculo serrato posterior. Serrato posterior, no, yo no veo ningún serrato acá. Sí, ¿quién quiere hablar? Camila Castro, doctor. Camila, despertaste. Doctor, por la parte superior va a estar cubierto por lo que es el trapecio y... Vale, sí, sus fascículos superiores y en parte los mediales jóvenes están cubiertos por el fascículo inferior del trapecio, como ustedes lo están evidenciando ahí. Y después el resto de la configuración del músculo en su cara externa, solamente recubierto de, no se olviden, siempre jóvenes, de su aponeurosis, tejido celular subcutáneo y piel. Y profundamente, jóvenes, ¿a quién cubre? Por debajo de este fascículo aponeurosis jóvenes están los músculos de los canales vertebrales que al final vamos a hablar. Luego, cubre a quién también, al serrato menor póstero inferior, que lo tienen acá. ¿A quién más recubre a este nivel? A los arcos costales, a los músculos intercostales. Y lo particular de este músculo, jóvenes, conjuntamente con el oblicuo mayor, va a formar una estructura que lo voy a mostrar en otro esquema, que es el triángulo de Petit, donde es factible digo, que se produzcan las hernias lumbares. Entonces ahí tienen la relación o las relaciones anatómicas. Este músculo, en base a su función, permite
esto, que el individuo adopte una posición de firmes, participe en el mecanismo inspiratorio, en la abducción. Si el brazo estuviese separado de la línea media, lo que hace es volverlo a la posición anatómica. Ese movimiento es aducción. Y este es el músculo, jóvenes, responsable de lo que es el mecanismo o el movimiento de trepación. Uno cuando sube una escalera, esto engarza los brazos y después va subiendo, ¿no? Entonces, este es ese músculo responsable de esto. Ahora, aquí tienen en otra vista posterior, jóvenes, el músculo que estamos comentando. Y aquí, para poner en evidencia en este esquema, este es el borde anterior del músculo que estamos revisando, el dorsal ancho. Este es el borde posterior de un músculo conformante de la pared anterolateral del abdomen, que es el oblicuo mayor. La base de este triángulo lo constituye la cresta ilíaca. Entonces, este triángulo, que más o menos tiene una longitud de 3 centímetros, es una zona débil de la pared abdominal. Y zona débil porque solamente a este nivel, en el fondo, digamos, de este triángulo, que hay la aponeurosis del transverso, y el peritoneo parietal. Entonces, es una zona débil de la pared abdominal, por tanto, factible que puedan producirse hernias, pero que son raras. Y aquí en este esquema, jóvenes, lo que estaba pendiente, la inserción de... Camila. ¿Qué inserción no hemos escrito en el dorsal ancho? La cresta sacra, creo, doctor. Me canso. ¿Quién está más lúcido? ¿Qué inserción falta de escribir, jóvenes? ¿Perdón? De término, doctor. Vale, la inserción de término. Y les dije que la inserción de término de este músculo adopta una configuración especial en base a este músculo. Ahí está el redondo mayor. ¿Y cómo es el comportamiento? Así, jóvenes. Como que lo abraza al redondo mayor. Dice que sus fibras inferiores se hacen superiores y al revés, y forman como una especie de U en el entorno de este redondo mayor, y termina en este tendón cuadrilátero, en el fondo de la corredera bicipital, que ustedes lo tienen ahí. Otro esquema más ilustrativo, y no solamente para que vean al redondo mayor y esta aponeurosis o tendón de inserción de término del dorsal ancho, lo tienen acá, jóvenes. Este es el dorsal ancho en el fondo de la corredera y establece relación anatómica con las inserciones de término del pectoral mayor y del redondo mayor. ¿Listo, jóvenes? Se ubican, ¿no? Esta es la epífisis proximal ¿de qué hueso, Marina? Del húmero, doctor. Lo que está identificado como 8 y 7 en superficie ósea, ¿cómo se llama? Marina. Sería la cabeza. Ah, me encantó. Tubérculos, los tubérculos, profesor. El troquín. El troquín y el troquíter. Un ratito, por favor, chicos. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí la descripción del dorsal ancho. Ahora nos vamos a los músculos que están profundamente a estos dos, que ya ustedes lo vieron en los anteriores esquemas. Romboides en conjunto. ¿Sí? Esto vamos a describir primeramente y después este músculo que es el elevador de la escápula. Este romboides es un músculo relativamente ancho,
esto con aspecto de cuadrilátero. Y ven ustedes la disposición de sus fibras. No son horizontales, sino son oblicuos, de superior a inferior o al revés. Esto Camila. Camila. ¿Quién responde, jóvenes? De superior a inferior, doctor. Claro, un ratito. Aló. Mayita, ¿estás en el día? Un gran servicio. Mira, hace rato le llamé a Graciela, tu colega que está en hospitalización, para que la apoye una joven de 77 años. Y la paciente está ahí y no hay quien la atienda, se va a hospitalizar. Ya, porque tiene indicado ahí análisis, radiografía, prueba COVID, fijo quirúrgico. Hazle recuerdo, por favor, esto. Ya, gracias, Melito. Ya, chao. Entonces, jóvenes, adelantémonos a ver antes de hablar de sus inserciones. La cara posterior o superficial de este músculo, quien quiera responder, lo hace. ¿Qué relación anatómica tiene? Con el trapecio, doctor. Vale. Es la cara profunda del trapecio. Y a su vez, este músculo, profundamente, ¿a quién cubre o protege? Al serrato menor. Posterior y Al superior. serrato menor póstero superior, sigue muy bien. Al esplenio. Ya en parte al esplenio, sigue. A los músculos de los canales vertebrales. Sigue. A las costillas y a los Sigue. músculos intercostales externos. Es difícil la anatomía, chicos. Simplemente tienen que ubicarse, muchachos o señoritas. Si lo hacen así, hasta de repente yo preguntaría y ustedes darían la respuesta y así entenderían mejor de repente. Entonces ya no voy a hablar de relaciones anatómicas, pero sí de las inserciones. Las inserciones mediales, jóvenes, de este músculo es en el segmento inferior del ligamento cervical posterior, esto blanco que ustedes están viendo ahí, que está cortadito acá. Y luego también toma inserción importante en la apófisis espinosa de C7, la apófisis más pronunciada que tiene la columna cervical. Y luego, ¿dónde más toma inserciones? En las apófisis espinosas de las 4 o 5 vértebras dorsales, obviamente primeras. Lo hace a expensas de ¿qué? De zona tendinosa ya del músculo, pero que son cortas. Luego sus fibras se dirigen de medial a lateral y de superior a inferior. En conjunto de todas estas inserciones que les acabo de comentar. ¿Y dónde terminan? La descripción dice, siempre por debajo del borde espinal de la espina de la escápula. Pero la mayoría de esquemas jóvenes, la inserción inclusive lo hace segmentitos más arriba del inicio de la espina de la escápula, como ustedes están viendo en el esquema de Netter. Pero la descripción clásica dice eso. Entonces dice que las inserciones superiores son sí definitivamente a estructura ósea del borde espinal de la escápula. Pero después la mayor parte de la longitud de inserción de término en este borde de la escápula no es en estructura ósea, sino hay la interposición de tejido seroso, inclusive algunos dicen tejido seroso que tiene interpuesto tejido adiposo. Entonces esta inserción es laxa a este nivel en la inserción terminal de esta superficie del romboides. Y es más laxa, dicen,
en la zona medial de esta longitud de la inserción. ¿Listo, chicos? Ahora, como les decía al inicio, acá algunos hablan de un solo romboides, pero después los estudios de disección mostraron que entre este fascículo más superior de este romboides y el que tiene mayor espesor en la configuración muscular hay la interposición de estructura serosa con tejido adiposo, como si estuviesen separando estas superficies musculares. Y en base a eso se habla ahora, jóvenes, del músculo romboides menor, que está por encima de esta estructura serosa, y del romboides mayor. ¿Listo, jóvenes? Entonces, tendríamos que hablar a continuación de las relaciones anatómicas, pero eso ya fue lo suficientemente descrito por vuestra compañera. Ahora, ¿qué hace este músculo, jóvenes? Predominantemente el accionar de este músculo está cuando el punto fijo es en estas inserciones mediales. Y de ser así, jóvenes, ¿qué hace? Aproxima la escápula hacia la línea media, haciendo el movimiento de báscula de esta estructura ósea. Y por tanto, ¿qué hace? Al borde inferior de la escápula, como que se lo dirige más medialmente. Y al hacer este movimiento, jóvenes, así, al hombro, ¿lo eleva o lo baja? Rapidito, ¿quién responde? Lo eleva, doctor. ¿Quién habló? Camila Castro, doctor. No, Camila. Si esto se aproxima para acá, hija, lo desplazan así, chicos, el hombro baja. Y si el hombro se eleva, como hace este fascículo superior del trapecio, este ángulo inferior de la escápula se desplaza, se aleja del borde espinal o de las apófisis espinosas. ¿Estamos? Siguiente músculo, jóvenes. Esto que ven acá ustedes, el elevador de la escápula. Músculo lateral de la región torácica o látero posterior, chicos. Digamos superior o superolateralmente al romboides menor. ¿Qué inserciones tiene? Si ustedes recuerdan la configuración de la escápula, este es el borde. Chicos, borde. Me canso. Medial, doctor. Medial. ¿Qué borde sería de la escápula si te hago este trazado? Borde. Superior. 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 Entonces, cuando se junta el borde superior con el borde espinal, forma el ángulo de la escápula. Y esa superficie ósea constituye inserción de inicio para este músculo, pero también se inserta en la parte más superior del borde espinal de la escápula. Y después sus fibras se van de lateral ligeramente a medial, ascienden sus fibras. ¿Y dónde termina? En estructuras relacionadas con la columna cervical, específicamente en las apófisis transversas de la primera cervical y en el tubérculo posterior de la apófisis transversas desde C2 hasta C4. Esas son las inserciones de término. O sea, no son definitivamente mediales, por eso les decía ligeramente a medial en el discurrir de sus fibras. Relaciones anatómicas, acá me ayudan ustedes jóvenes. ¿Con quién a este nivel? Superiormente, a ver. Vamos, jóvenes. ¿Qué músculo falta?
transverso y escaleno, doctor. No. Escaleno, bueno, sí va a tener, pero en su cara profunda, pero en su cara superficial, ¿por quién va a estar cubierto? Por esto, pues, jóvenes. Porque acá falta trapecio. Por el trapecio, si trasladamos esta misma superficie hacia anterior, o sea, nos proyectamos qué músculo termina en la apófisis mastoides y en el tercio externo de la línea nucal, el esternocleidomastoideo. Entonces también tiene relación anatómica en su superficie anterior. Y profundamente, ¿a quién cubre? Al músculo que lo están viendo acá ustedes. Parcialmente lo cubre al esplenio, al serrato menor póstero superior, que no lo ven acá, que está por debajo de este músculo. A esos dos músculos cubre parcialmente este elevador de la escápula. La función es obvia, jóvenes. ¿Qué dice el nombre? Elevador de la escápula. Y al elevar la escápula, ¿qué hace? ¿Baja o sube al hombro? Marina. Sube el hombro, doctor. Lo eleva al hombro, jóvenes. Por eso se llama elevador de la escápula. Entonces, ahí las inserciones de inicio y término de las relaciones anatómicas de este cuarto músculo, ya en el tercer plano, digamos, de la ubicación de estos músculos de la región posterior cérvico-torácica. El ejemplo explicativo para que se entienda mejor este espacio de separación, jóvenes, lo tienen en esta imagen inserta en testit. Esta superficie blanca, jóvenes, representa ese tejido seroso que les he comentado y que como si estuviese separando estas dos estructuras en romboides menor y romboides mayor. Esto es también ese fascículo seroso que les dije, porque las inserciones de término no es directamente en la superficie ósea. Otro esquema de lo mismo lo tienen acá, jóvenes. Más identificados no solamente su inserción de inicio, sino cómo se divide en lengüetas para poder terminar en esas superficies que les he comentado de las apófisis transversas de alatras y los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C2 hasta C4. Se ve acá el trapecio. Chicos, se me están durmiendo. No, doctor. No, doctor. A ver, ¿qué músculos hemos hablado hasta ahora? Vamos, 1, trapecio, 2, Dorsal ancho, sigue. romboides y el elevador del omóplato. Vale, esos músculos, jóvenes no se ven acá, han sido retirados. ¿Y por qué han sido retirados? Para permitir revisar los músculos, nos estamos profundizando, joven, nos estamos acercando a la columna vertebral desde el punto de vista óseo y nos estamos aproximando más a los arcos costales, obviamente en su región posterior. Entonces aquí el esquema nos permite revisar dos músculos más, pero siempre, miren chicos, relacionados con la parte más posterior de la superficie de las vértebras. Entonces, esta es la configuración del serrato menor póstero superior y esta es la otra configuración del serrato menor póstero inferior. Papayita, ¿no? Superior porque está hacia arriba, pues. Y el otro porque está abajo. ¿Y por qué le dice menor? Porque hay otro músculo, porque se llama serrato mayor. Ambos tienen forma cuadrilátera. Obviamente que el menor tiene mayor volumen, pero ambos reciben la misma denominación y tienen la misma configuración. ¿Qué inserciones tienen? En la parte más inferior del ligamento cervical superior, o sea que hemos comentado al inicio, que en relación con el trapecio también, y luego en las apófisis espinosas de C7 y hasta la tercera vértebra dorsal, siempre en la apófisis espinosa.
a la manera de lengüetas tendinosas en estas superficies óseas. Y después estas lengüetas, que son relativamente largas y aplanadas, permiten el origen de las fibras musculares en sí, 4 fascículos también musculares. ¿Y que terminan en dónde? Prácticamente a la manera de digitaciones. Un ratito, por favor. Aló. Corina. Pero tiene que pagar lo que es los análisis, tiene que pagar el primer día de hospitalización, eso lo sabe. Por eso no me escuchaba Graciela, te digo. Todos esos análisis, todo lo que significa prequirúrgico y el primer día de hospitalización lo cancela el paciente. Yo asumo recién a partir de mañana. Ya, eso explícaselo. Yo le expliqué a la señorita, y ya te me reexplícaselo calmadamente tú, por favor. Ya, gracias. Ya, gracias. Chao, señorita. Ya, disculpen, chicos. Entonces, ¿y dónde terminan, jóvenes? La inserción de términos, chicos, miren, ¿es igual o diferente? En comparación, obvio, con la inserción de inicio. Camila. Diferente, doctor. ¿Dónde está la diferencia, Yacel Berríos? Jóvenes, lo hace prácticamente a expensas de misma fibra muscular. Y cuando es así la inserción, y esto ya es válido para las estructuras que vienen más, tienen las mismas características, esto se llama a la manera de digitaciones. Es como si, digamos, ustedes los dedos de la mano los entrecruzan, eso se llama digitaciones. Pero ¿en qué superficie terminan en esas digitaciones? Siempre en el borde superior y cara externa de estos arcos costales. ¿Listo? Ahora, ¿qué relaciones anatómicas tiene este músculo? En su cara, digamos, externa o superficial para este músculo. A ver. Yacel, ¿me escucha? Sí, profesor. Respuesta, señorita. Superficial podría ser el romboides. Claro, romboides mayor, menor, si es más superior con el trapecio. Ajá. Y a su vez este músculo, ¿a quién cubre? Lo están viendo acá ustedes, jóvenes. Al esplenio, a los músculos que están profundamente a esta estructura blanca, que son los músculos de los canales vertebrales. ¿A quién más cubre? Y acá lo tienen ustedes, jóvenes. A los arcos costales, por supuesto, a este nivel, y a los músculos intercostales. ¿Qué acción tiene este músculo? Obviamente que siempre hay puntos fijos acá y, por tanto, producto del actuar de estas fibras musculares, ¿qué hace? Eleva los arcos costales. Y al elevar, ¿qué mecanismo respiratorio favorece? Jóvenes. Inspiración. Inspiración. ¿Listo? Y vayamos a otro. A la superficie opuesta de estos. Serrato menor, póstero inferior. Igual cuadrilátero. ¿Qué inserciones tiene? Obviamente mediales en las apófisis espinosas de las últimas vértebras dorsales y las 3 primeras lumbares. Y las más inferiores, jóvenes, ya van a entrar en constitución de esto que es lo que les dije en el inicio de la aponeurosis lumbar. Igual, la inserción de inicio es en esa superficie, igual también a la manera de lengüetas, pero de mayor espesor, aplanados en el sentido antero-posterior. Y la dirección ya es al revés que estas. Estas eran oblicuas descendentes de medial a lateral. Estas son oblicuas ascendentes de medial a lateral. Y terminan así, igualmente, a la manera de digitaciones en el borde inferior y cara externa de los 4 últimos arcos costales. Ahí tienen las digitaciones.
¿Listo? Relaciones anatómicas, obviamente si recordamos el segundo músculo que hemos comentado, el dorsal ancho va a estar cubriendo en parte a estos músculos y va a cubrir este serrato menor posterior inferior. ¿Qué músculos hemos dicho que están acá? Jóvenes, los músculos de los canales vertebrales, prácticamente las mismas relaciones profundas de este músculo a lo que hemos comentado del superior, excepto el esplenio, que aquí no hay esplenio, jóvenes. La acción de este músculo, jóvenes, es inspirativo, sí, pero predominantemente no porque amplíe los arcos intercostales, sino porque al trabajar sobre estos arcos costales, este serrato menor posterior inferior, ¿qué hace? Aplana al diafragma, jóvenes. Entonces, ahí está explicado el mecanismo de inspiración de este músculo. Entonces, jóvenes, ahí los músculos en relación prácticamente a la región posterior del tórax. Y lo que falta por describir una estructura blanca que hemos comentado acá, que recibe, ¿qué denominación le pusimos? La aponeurosis lumbar. ¿Listo, jóvenes? Esto que ven a la manera de rombo, tan igual como recuerdan aquí la aponeurosis en la región posterior cérvico-torácico, igual hay acá otras jóvenes, pero de mayor volumen. Esto se llama la aponeurosis lumbar. Un ratito, por favor, chicos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Ya, volvemos. Esta aponeurosis lumbar, jóvenes, tiene varias concepciones o varias interpretaciones. Una dicen que es tejido propio de esta región y por tanto se habla de inserciones. Inserciones que las consideran así. Apófisis espinosa desde D10, o sea, de las últimas vértebras dorsales, las 5 lumbares y toda la cresta sacra, incluyendo aquí los ligamentos interespinosos. Y después tienen fibras que se proyectan superolateralmente o inferolateralmente. Y de ser así, estas inferolateralmente se proyectan inclusive hasta la cresta ilíaca. Estas tienen relación con los músculos de la región glútea y estos definitivamente con esas zonas tendinosas que hemos comentado de inserción de inicio de este músculo del dorsal ancho a este nivel. Entonces, esa es la primera interpretación. Pero la más aceptada actualmente, ¿cuál es? Es que es una fusión entre cruzamiento de los tendones de estas estructuras. Dorsal ancho,
en las dos superficies superiores, glúteo mayor, igual a este lado, y también de la cresta ilíaca y lateralmente, pero las mediales no cambian, jóvenes, se fusionan ahí. Y esto es más válido porque está pues en relación al inicio de las fibras de estos músculos. Y esta aponeurosis, jóvenes, no solamente es el inicio de estos músculos, sino el inicio de los músculos de los canales vertebrales que están más profundamente ubicados. ¿Listo, chicos? Hasta inclusive, miren, si ustedes proyectan su vista, está en relación con el serrato menor posterior inferior. Si ustedes, digamos, acá hay otro músculo, por ejemplo, que no corresponde o que está cortado el dorsal ancho, pero por debajo de este va a estar el oblicuo mayor, perdón, el oblicuo menor y el transverso, que son los músculos más profundos, de la pared anterolateral del abdomen. Entonces, esta misma estructura la vamos a volver a tocar cuando hablemos de los músculos de los canales vertebrales. Ahora, no olvidar, chicos, de que cada uno de estos músculos que hemos comentado, trapecio, dorsal ancho, romboides, elevador de la escápula, tienen su recubierta aponeurótica propia. Y aplicativo para otras estructuras, esto que ya les comenté, respecto a la aponeurosis del trapecio, en su borde anterior se proyecta hacia adelante para entrar en parte en la conformación de esas aponeurosis que hemos comentado en la región cervical, específicamente la aponeurosis cervical superficial. Ahora nos vamos, jóvenes. Dejamos toda esta superficie que ya la hemos revisado, excepto estos músculos que están relacionados con el miembro superior. Y vamos a hablar de los músculos ubicados en esta región. Los músculos propiamente de la nuca, así le llaman. Los músculos que hay en la región anterior y anterolateral cervical, eso ya lo hemos revisado en reuniones anteriores. ¿Y qué músculo recuerda de la región cervical que hemos revisado? A ver. Alejandra Fátima. Erika Cáceres. Erika, la escucho. ¿Quién levantaba la mano? Yo, doctor, Camila Castro. Camila, responda. El platisma. El platisma, ya, el más superficial, sigue. El esternocleidomastoideo. Que nunca deben olvidarse. De ahí también hemos visto lo que son los escalenos. Sigue. El recto lateral de la cabeza. Sigue. El esternocleidoioideo. Los músculos infra y suprayoideos, jóvenes. Resumimos ahí esto, Camila. Disculpa que te corte mi inspiración, si no nos gana el tiempo, hija. ¿Qué músculos hay acá, jóvenes? Igualmente, superficiales y profundos. ¿Se acuerdan ustedes de la ventanita que les mostré? Que fue una de las primeras diapositivas, jóvenes. Ahí lo tienen. Esto ya lo hemos revisado. Ahora vamos a hablar de estos. ¿Listo, chicos? Volvamos a nuestra lámina donde estábamos trabajando. Entonces, estos músculos, jóvenes, desde el punto relacional o de relaciones anatómicas, van a estar ubicados debajo del trapecio, debajo del serrato menor posterior superior y debajo del romboides en su región superior, profundamente a estos músculos. ¿Y de qué músculo vamos a revisar? Que son cortos, unos relativamente fáciles en su descripción, otros medianamente complejos, pero no tan amplios en su distribución como los primeros que hemos revisado. El esplenio, por delante o profundamente a esto, el complexo mayor, menor, cervical transverso, recto, posterior, mayor, menor de la cabeza,
y oblicuo mayor menor de la cabeza. Esos músculos vamos a revisar a continuación. Primer músculo, jóvenes, el esplenio de la cabeza. La ubicación por debajo o profundamente al trapecio y obviamente su segmento más inferior. Esto es una vista posterior, por si acaso. Acá están viendo la aponeurosius lumbar. Por delante va a estar en relación con el esternocleidomastoideo. ¿Qué inserciones tiene este músculo? Pues esta zona de acá tienen que dominar bien la anatomía, jóvenes. Inserciones, ¿dónde? En el tercio inferior del ligamento longitudinal posterior. En la apófisis espinosa de C7 hasta las apófisis espinosas de las 5 primeras dorsales. Y también, obviamente, todavía no lo hemos escrito, pero entre las apófisis espinosas supra e infrayacentes hay una estructura ligamentaria que se llaman los ligamentos interespinosos. Luego, las inserciones terminales o laterales, digamos, de este músculo, tiene comportamiento diferente. Y en base a eso, jóvenes, se habla o se describe de un fascículo interno y de un fascículo externo. Y a este fascículo externo le dicen como si fuese realmente el esplenio de la cabeza, y a este que es menor que el fascículo externo también le denominan el esplenio del cuello. Pero en conjunto, la mayoría de textos hablan del esplenio de la cabeza. Entonces, ¿cuál es la inserción de término de este fascículo interno? Es en la línea nucal superior, específicamente en sus 2 tercios externos. ¿Dónde más? En la superficie mastoidea y más de esta superficie mastoidea en la misma apófisis mastoides. Y de ser así, entonces se establece relación anatómica de este nivel con el esternocleidomastoideo. Mientras que el fascículo externo, o que también le dan la denominación del esplenio del cuello, dice, en sus inserciones iniciales de este músculo, obviamente acá yo los he agrupado, es en las apófisis espinosas desde D3 hasta D5, y luego termina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 y C2, atlas y axis. Acá este músculo está recubierta de su respectiva aponeurosis y esto siempre deben tenerlo en consideración para los diferentes músculos que estamos comentando. ¿Qué relaciones anatómicas tiene? Superiormente y obviamente en su región lateral con el esternocleidomastoideo. Posteriormente la relación marcadísima que establece es con el trapecio, cubierto por este músculo. Y su cara profunda, jóvenes, protege, cubre este músculo. ¿A qué otros músculos? Al complexo mayor de la cabeza y a los músculos que están acá, jóvenes, que son los músculos de los canales vertebrales que llegan inclusive hasta la región cervical. Ahora, este borde superior de ambos músculos, ¿qué hacen? Forman una especie de triángulo, que le dan la denominación del triángulo del esplenio o de los esplenios. Y en esa superficie van a estar ubicados los músculos complexos mayor y menor de la cabeza. ¿Qué hace este músculo, jóvenes?
es la de extender la cabeza, llevarla hacia atrás cuando sus inserciones son en la región obviamente posteriores y en simultáneo. Pero si es uno solo el facial de los esplenios que se contrae, obviamente va a producir un movimiento de inclinación y rotación de la cabeza y rotación ligeramente de la cara. Entonces, ahí tienen el primer músculo descrito de la misma región nucal. Luego, hay otro músculo, que es el complexo mayor, que lo tienen acá. Y este complexo mayor, o también le llaman el semiespinal de la cabeza, es la otra denominación con que la van a encontrar ustedes. Lo característico es que obviamente tiene inserciones en esta superficie de la columna vertebral, pero en su recorrido tiene una zona tendinosa que ustedes lo están viendo ahí. Esa es la primera característica. Pero en este esquema no es factible poder poner en evidencia las inserciones de este músculo. Y para eso utilizamos mejor este otro esquema. Aquí está el tendón intermedio, jóvenes. Y las inserciones que tiene este músculo, el complexo mayor, es donde en las apófisis transversas, desde D1, D5 y D6, y también en las apófisis transversas y apófisis articulares desde C1 hasta C5, C7 inclusive, algunos comentan. Sus fibras después, ¿qué hacen? Ascienden. Todas. Son fibras verticales ascendentes. Y en el intersticio del recorrido que tiene una porción tendinosa. Y terminan, ¿dónde? En una superficie rugosa establecida entre las dos líneas nucales superior e inferior que hay en la región posterior de la escama del occipital. ¿Listo, jóvenes? En cuanto a las relaciones anatómicas y acción o el trabajo de este músculo, jóvenes, aquí tenemos al complejo mayor, que fue el esquema inicial que les puse para la ubicación de este músculo. Y les vuelvo a repetir que también lo van a encontrar con la denominación de semiespinoso cervical. Superiormente, ¿con quién se va a relacionar? Con el serrato menor posterior superior, con el complexo mayor, recubierto por el trapecio, y profundamente va a estar en relación con el transverso espinoso. Y medialmente con el oblicuo de la cabeza. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? Si tiene esta inserción medial y en relación con estas superficies de la región occipital, moviliza hacia atrás la cabeza, obviamente produciendo una extensión o hiperextensión, y por esta última función que hace este músculo, jóvenes, entre comillas, le dan la denominación como si fuese el que corrige, el que rectifica la cifosis en el individuo, o sea, la jorobita. Eso siempre y cuando trabajen los dos complexos mayores. Y dicho sea de paso, aquí no está el complexo mayor para permitir ver los otros músculos. ¿No es cierto? Pero si solamente es uno solo el que trabaja, esto va a producir una inclinación, obviamente, hacia el lado del músculo que se contrae y la rotación lateral de la cabeza en sentido opuesto de la cara, o sea, dirigir el mentón hacia el otro lado. El complexo menor de la cabeza, jóvenes. O también llamado el largo de la cabeza, que lo tienen acá. Aplanado, lateral en comparación a este que hemos comentado. ¿Qué inserciones tiene?
En las apófisis transversas jóvenes desde C6 hasta C7 y superficies inclusive de C1 a la manera de lengüetas. Y termina en la apófisis mastoides. Relacionado medialmente con el complexo mayor. Y por fuera va a estar el esplenio, el transverso del cuello y obviamente más lateral el angular del omóplato que lo hemos descrito anteriormente. Acción de este músculo, desplazar la cabeza hacia atrás y después producir una inclinación hacia el músculo que se contrae. Luego tenemos, jóvenes, a largo del cuello o transverso del cuello, también la otra denominación con que la van a encontrar. Lo que tienen acá es lo mismo en este esquema, jóvenes. ¿Qué inserciones tiene este músculo? En el vértice de las apófisis transversas, desde las 5 primeras vértebras dorsales, ascienden sus fibras, siempre en esa superficie lateral, y terminan ¿dónde? En las tuberosidades posteriores de las apófisis transversas desde C3 hasta C7. Relaciones anatómicas, medialmente o por dentro va a tener el complexo mayor y por fuera en su región inferior, con la parte superior del dorsal ancho, hacia arriba esplenio y lateralmente con el angular de la escápula. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? Es el que produce una inclinación lateral de la cabeza. Más profundamente a todos estos músculos que acabamos de revisar está el recto posterior menor de la cabeza y el recto posterior mayor de la cabeza. Este recto posterior menor de la cabeza, en cuanto a la ubicación, si ustedes se acuerdan, jóvenes, el esplenio que formaba acá un triángulo de los esplenios, ahí está la ubicación, pero si solamente tenemos en consideración estos dos músculos, la ubicación es medial al complexo mayor de la cabeza. ¿Qué inserciones tiene? Arco posterior de la primera cervical. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese arco posterior y que tiene un tubérculo también de la misma denominación en la primera vértebra cervical? Esa es la superficie de inserción, a la manera así de estructura tendinosa finísima. Y después, ¿qué hace? Como que las fibras musculares de este músculo se van de medial ligeramente a lateral, pero sí se dispersan las fibras. Relativamente voluminoso a pesar de ser corto. ¿Y terminan dónde? En una impresión rugosa por debajo de la línea occipital o línea nucal inferior a este nivel, porque esta es la superior. Esa es la inserción de término. Y sus relaciones anatómicas, ya su borde lateral, ya les he comentado que es con el recto posterior mayor de la cabeza, con el complexo que después lo hemos revisado, y profundamente la cara profunda de este músculo está en relación con el ligamento atlanto-occipital posterior. Su borde lateral, voy a repetir, con el borde medial del complexo mayor, y medialmente obviamente van a estar en relación ambos bordes que tienen estos músculos. ¿Qué hace este músculo? Por la ubicación y por las sensaciones que tiene, es extensor de la cabeza. Como ustedes están viendo aquí, jóvenes, todo este grupo de músculos, la función prioritaria es extender la cabeza. Y en cuanto al al recto posterior mayor de la cabeza, si decimos mayor es porque tiene más longitud, joven.
¿Qué inserciones tiene este músculo? En la apófisis espinosa de C2, sus fibras se dirigen más lateralmente en comparación con el resto, con el recto posterior menor de la cabeza, más lateralmente, y terminan ¿dónde? Igual, en la misma superficie que termina este músculo, en esa zona rugosa relacionado con la línea nucal inferior, pero más lateralmente. Y en cuanto a relaciones anatómicas, va a estar en relación con el complexo mayor, con el oblicuo mayor, que lo revisaremos luego. ¿Y a quién cubre? Al arco posterior de C1 y también al ligamento atlanto-occipital. Los bordes, ya no es difícil de establecer la relación de los bordes, que ya les comenté cuando hemos hablado del recto posterior menor. ¿Y qué hace este músculo, jóvenes? Obviamente lleva la cabeza hacia atrás, pero lo inclina cuando se contrae un solo músculo. Y en conjunto hace 3 movimientos, jóvenes: el de extensión, inclinación, y de lateral y de ligera rotación de la cabeza. Ahora hablemos del oblicuo mayor o inferior de la cabeza, es la otra denominación, y el oblicuo menor o superior de la cabeza. Este que es más visible, el oblicuo mayor, y por la disposición que tiene también le dan la denominación de inferior en comparación a este otro, porque está por debajo. ¿Qué inserciones anatómicas tiene? Región anterolateral de la apófisis espinosa de C2. Sus fibras de inserción con mínimo cantidad de tejido tendinoso, luego se dirigen lateralmente y terminan ¿dónde? En la región postero-inferior de la apófisis transversa del atlas, pero yo más diría esto de las masas laterales del atlas. Relaciones anatómicas: esta cara posterior está en relación con el complexo mayor y su superficie anterior va a estar relacionado con el ligamento atlanto-axoideo entre la primera y la segunda. Y a este nivel, jóvenes, también va a estar, si ustedes lo están viendo acá, miren chicos, esta superficie roja que sube va a estar relacionado con la arteria vertebral. Acción de este músculo, dependiendo si el punto fijo es en el axis, esto va a lateralizar la cabeza. Y si el punto fijo es a este nivel, va a producir un ligero movimiento hacia la línea media y de rotación. El otro oblicuo es este que están viendo acá, jóvenes, que es el oblicuo menor. Y este oblicuo menor es prácticamente donde termina el oblicuo mayor, está su inserción de inicio de este oblicuo menor. Por tanto, su inserción de inicio es en la apófisis transversa del atlas, luego se dirige verticalmente, ya no lateral y oblicuo como el oblicuo mayor o inferior, y termina ¿dónde? En la superficie del occipital, que está por fuera de la inserción del recto mayor de la cabeza, línea nucal inferior. ¿Qué hace este oblicuo menor, jóvenes? Obviamente inclina la cabeza hacia atrás, pero en menor consideración que
estos que hemos comentado del recto posterior y menor de la cabeza. Entonces, hasta ahí, jóvenes, la descripción de los músculos de la región propio de la nuca o de la región nucal, pegados a la superficie ósea de este segmento de la columna vertebral y de estas estructuras óseas de la concha del occipital. Ustedes han reparado que todas están en relación con la línea nucal fundamentalmente inferior. Ahora, insisto, cada uno de estos músculos jóvenes tiene su recubierta de tejido aponeurótico, pero que aquí se describe que estas fascias son tenues, delgadas, y las que tienen más volumen o digamos más espesor de estas láminas aponeuróticas son las que están relacionadas con el esplenio de la cabeza, complexo mayor transverso y los rectos. Y al final, esas aponeurosis siempre establecen relación anatómica con el ligamento cervical posterior. Seguimos avanzando y nos vamos ubicando más pegados. Estos sí son definitivamente pegados a la columna o a la estructura ósea de la columna vertebral. Son los músculos espinales o de los canales vertebrales. Un ratito, por favor. Sí. No, si ya le tomaron sus análisis, obviamente le da suerte, corresponde a una paciente hospitalizada a su dieta. Así no, que tome su desayuno que ella acostumbra a esto, Graciela. Sí, ya le pide su dieta blanca. Igual le pide su almuerzo, su cena, ya mañana en ayunas. Ya, gracias. Chao. Entonces, para esto es bueno recordar, pues, jóvenes, cómo es la conformación de estos canales vertebrales. Si ustedes recuerdan, jóvenes, ¿cómo se llama esto? Que ya les he repetido varias veces. Francesca Nicole Calle. Sebastián. Las apófisis espinosas. Ya. Si usted recuerda, muchacho, ¿cómo es la conformación de la extremidad posterior del arco costal? ¿Nos puede recordar esto, Sebastián? Estaba compuesta de un cuello, una cabeza. Primero es la cabeza, Sí, donde la está la cabeza, superficie articular. Después, el cuello, zona estrechada. Luego del cuello, un está la surco. tuberosidad costal, donde hay una superficie articular y no articular. Esa superficie articular es para la apófisis transversa que tienen las vértebras dorsales. ¿Se acordó? Sí, doctor. Y después, a continuación de eso, muchacho, ya yéndonos hacia la región anterior de los arcos costales que hay a este nivel y que constituye detalle anatómico para decir esta es la zona posterior de los arcos costales y después viene el cuerpo de la costilla. Vamos, Sebastián. Y quien se acuerde, interrumpe nomás, jóvenes, para que vayamos avanzando. Era una línea. Si esa línea es la que sirve, para el trazado de esa línea se utiliza unas estructuras anatómicas, son un detalle anatómico. El surco. No. ¿Nadie se acuerda, jóvenes? Emily. Abraliet.
Stephanie Díaz y Salazar, buenos días. Qué descorteses, ni el saludo responden. Canal. Kiara, ¿quién habló o quién desea hablar? Tatiana, profesor. Tatiana, te escucho. Canal Costal. No. Kiara, Buenos días, doctor. Igual iba a decir Canal Costal, pero creo que perdón. igual iba a decir Canal Costal, pero creo que está mal. No. Canal costal es todo lo que está, hija, pero vaya, la intención es delimitar este canal costal. Esa es la idea. Una zona de limitación ya la tenemos acá, las apoxias espinosas. Pero falta la otra. Girón. García. Huerta. ¿Están ausentes? Profesor, también iba a decir canal costal. No. Leslie Francesca. Doctor, ¿podría ser el ángulo? Muy bien, hija. ¿Qué ángulo? Leslie, ¿no? Sí, doctor. Bueno, el ángulo posterior. Vale, muy bien. El ángulo posterior. Les dije bien clarito, donde ya cambia. Y este sea el cuerpo y este la extremidad posterior. Pero aquí hay algunos hablan de canal costal solamente entre las apoxias espinosas y la tuberosidad costal, porque realmente esa es la ubicación. Pero la mayoría de textos hablan hasta el arco posterior. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí delimitado nuestro arco costal. Hay como un surco labrado en esa superficie ósea entre las vértebras y esa superficie de las costillas en su región posterior. ¿Está claro, chicos? Entonces, en esa superficie ósea donde está la denominación de canal costal, esa superficie es ocupada por estos músculos que vamos a describir a continuación. Los músculos espinales o de los canales vertebrales, porque son dos canales, derecho e izquierdo. Entonces, ¿y qué superficies vamos a encontrar acá? Obviamente, espacios que hay entre las apoxias espinosas. Esa es una. Espacio que hay entre arco costal y arco costal, que son los espacios intercostales. Y este canal costal, ¿desde dónde a dónde va, jóvenes? Desde la región sacra, chicos. Acuérdense pues, qué detalles anatómicos tiene la cresta sacra intermedia y la cresta sacra media. Se extiende así, desde la región sacra hasta la región cervical. Obvio que en algunos segmentos este canal vertebral es más pronunciado en comparación a otros segmentos de la columna. ¿Y qué músculos se describen acá? El ilio costal o sacrolumbar, que este de acá, que es el más lateral, este que lo están viendo ahí. Luego está el dorsal largo, este que es medial. Y la estructura que no se ve acá, que es el transverso espinoso, que es de más profunda ubicación y más medial en comparación a estos dos primeros, el ilio costal o sacrolumbar y el ilio costal. Perdón, el dorsal largo, que es diferente, les vuelvo a repetir, que hace un momento se los comenté, que el dorsal ancho. Ahora, para hablar de las inserciones del común de estos músculos bajo esa denominación, es bueno recordar esta aponeurosis que ya en parte hemos comentado hace un momento. Lo que se llama la masa común o que también le dan la denominación de la aponeurosis lumbar o de la aponeurosis espinal y que está ubicado entre las apoxias espinales de las lumbares, de la cresta sacra. De la tuberosidad,
ilíaca, o sea, en relación con el hueso ilíaco del coxal. Ligamento sacrociático mayor también entra en la conformación de esto que es la masa común. O si quieren entenderlo de otra forma, jóvenes, esta masa común está más profundamente ubicada a eso que hemos comentado hace un momento en segmentos más arriba, que es la aponeurosis lumbar. Todo es una masa común ahí de tejido aponeurótico. ¿Y por qué la descripción de esta zona, jóvenes? Porque aquí es el origen o la inserción de inicio común, obviamente que en sus regiones laterales, mediales y más internas de esto que es la masa común. Y Testit creo que lo comenta. Dice, esta es la zona, obviamente ya de las fibras musculares, que son relativamente agradables desde el punto de vista del arte culinario. La zona más jugosita cuando se prepara una parrilla. Y obviamente que la carnecita en el mercado, digamos, más cara. El solomillo le llaman. Entonces, esta masa común es el origen o la inserción de inicio de estos músculos en los canales vertebrales. Entonces, aquí se van a originar estos músculos. Ya saben que son 3. Aquí tienen al dorsal largo y aquí está el iliocostal o sacro-lumbar. ¿Qué inserción de inicio tiene este iliocostal? En la cresta sacra y en la tuberosidad ilíaca. Es en la superficie externa de esta masa lateral, como ustedes lo están viendo ahí, recubierta de su fascia aponeurótica o sus fibras fibrosas iniciales, o fibras musculares iniciales, y después sus fibras se dirigen así. Desde la 12ª arco costal hasta el 6º es la superficie de inserción de este músculo. Como que ahí terminan este hilo costal. Pero en la descripción que se da de este músculo, como que después tiene porciones de refuerzo para esta estructura iliocostal. Entonces, y estas estructuras de refuerzo que se originan donde terminan estos fascículos iniciales, entonces hay un fascículo de refuerzo iliocostal lumbar que se va a proyectar desde el 12º hasta el 4º arco costal. Y otro fascículo de refuerzo a nivel costal, siempre jóvenes, que va desde la 12º fascículo de inserción de esta primera porción hasta la apófisis transversa de C7. Y el último fascículo de refuerzo, jóvenes, es el ligamento de refuerzo iliocostal en la región cervical o del cuello, que va desde D6 hasta la tuberosidad posterior de la apófisis transversa de C1. Ese es el comportamiento de este iliocostal, y que su borde interno tiene la interposición de un tejido seroso que lo permite individualizar, jóvenes, del otro músculo del canal vertebral, que es el dorsal ancho. Conchales, más de las 9:40. Jóvenes, entiendo que ustedes tienen actividad después. Lo que queda por describir, jóvenes, son estos músculos. Ya solamente quedan 2 acá. Y los que vienen a continuación son músculos por demás cortos, jóvenes. Vienen los músculos intertransversos, que no tiene dificultad en su descripción porque están entre la superficie bien superior o inferior de las apófisis transversas en la región cervical, los intertransversos en la región dorsal, los intertransversos en la región lumbar
los interespinosos entre las apófisis espinosas de las diferentes vértebras, por tanto habrán en la región cervical, dorsal, y finalmente quedan los músculos de la región coxícea, que son el isquiocoxígeo, sacrocoxígeo posterior y sacrocoxígeo anterior. Estos músculos, inclusive jóvenes, lo vamos a volver a revisar cuando hablemos de piso pélvico. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes, espero no haberles hecho la descripción del tema de manera apurada, lo he tratado de hacer esto para que pueda ser entendible lo que hemos conversado. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. No, doctor. Bueno, si es que hubiese, ya la formula jóvenes, pero después de la lectura de ustedes en otra oportunidad. Bueno, chicos, buen fin de semana. Hasta luego con todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Solo, Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.